Vamos, por lo tanto, a avanzar en la orden del día. Esta sesión tiene por objeto de conocer el testimonio del señor Sergio Mico, en su calidad de exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto a las presiones que habría recibido durante el ejercicio de su cargo y que podrían haber afectado la autonomía y pluralismo del organismo, como asimismo recibir sus sugerencias de cómo fortalecer la institución. Para este propósito, la Comisión acordó invitar a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, de quien ya recibimos la excusa por tener choque de horario para con esta reunión, y al señor Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Señor Mico, le quiero hacer una consulta antes de dar la palabra. ¿Usted trae escrito, veo una exposición, desea hacerla al inicio de la sesión? Por favor, señora presidenta. Tiene la palabra, señor Sergio Mico. Pido la autorización para leerla. Disculpe, señora presidenta. Traigo efectivamente por escrito mi intervención y con su venia quisiera leerla. Le quiero hacer una consulta. ¿Cuántos minutos corresponden sus 16 planes? Yo diría 25 minutos. ¿Hay acuerdo de la comisión para que hable los 25 minutos, señor Mico? En este caso me siento. Por favor, diputado. No, Tomás, como usted. Ya. Vamos a partir. Pido, por favor, atención, diputadas y diputados. Señor Mico tiene la palabra por 30 minutos. Bueno. En primer lugar, señora presidenta, y por su intermedio, a los honorables diputados y diputadas, muchas gracias por la invitación para exponer en mi calidad de exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero también como actual consejero del mismo, habiendo sido elegido por los decanos y decanas de las facultades de Derecho de todo el país. Concurro ante esta comisión. Me parece una valiosa oportunidad que aquí, en el centro de la Asamblea Permanente, Representativa, Pluralista y Deliberativa del Pueblo de Chile, podamos conversar acerca del pasado, presente y futuro de los derechos humanos. Son muy importantes los medios de comunicación social y las redes sociales, pero mucho más importante es que nos encontremos cara a cara cuando así lo amerita la patria. Así que doy muchas gracias por la presencia aquí de todos ustedes. Lamento la ausencia de otras personas, pero entiendo perfectamente que tuvieron, como se ha señalado aquí, problemas para venir y en particular toda mi solidaridad con la diputada Mercedes Bulnes. Quiero plantear el esquema de mi exposición de la siguiente manera. En primer lugar, quiero exponer las características institucionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y en particular cómo se concretizan los principios de autonomía y pluralismo que son indispensables de acuerdo a los principios de París. En segundo lugar, quiero exponer las falencias que a mi juicio tiene esta institución y que se expresaron dramáticamente en lo que ustedes han llamado las presiones en contra de la autonomía y pluralismo del instituto, que yo sin eufemismo ninguno llamaría ataques. Y en tercer lugar, daré a conocer algunas propuestas de mejora que, en mi opinión, avaladas algunas de ellas por la unanimidad del Consejo del Instituto, podrían justamente contribuir a fortalecer la autonomía y el pluralismo del Instituto, que definiré porque sé que hoy día es motivo de debate. Bueno, en primer lugar, como se sabe, el Instituto es un órgano público creado por la ley 20.405 del año 2009, cuyo proyecto fue presentado por el expresidente Ricardo Lagos y cuya puesta en ejercicio tuvo lugar bajo los gobiernos de los expresidentes de la República, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Me parece de la mayor importancia mencionar esto, porque lo que defenderé es que los derechos humanos son de todas y todos los chilenos. ¿Ya? Y acá está la expresión que 3 grandes presidentes de la República promovieron una sola causa. Agrego que la propuesta de crear este órgano surgió de la experiencia internacional y de la Comisión por la Verdad y Reconciliación,
precedida por ese gran hombre que fue don Raúl Rettig. Es decir, quiero insistir, esto es central a la hora de orientar el quehacer del instituto. Esta institución es hija del afán de un grupo de hombres y mujeres que, teniendo ideas distintas, intereses diversos y pasiones muchas veces encontradas, es decir, un país plural y diverso, entendieron esos hombres y mujeres que no hay peor enemigo de los derechos humanos que el desencuentro democrático, que surge de las injusticias y la violencia, cuya última etapa de demolición de nuestro Estado democrático de derecho empezó el año 1968 y lo hizo colapsar definitivamente el 11 de septiembre del 73, con las fatídicas consecuencias que vivimos en 13 años y 1989. Por consiguiente, la piedra angular de mi gestión fue esta: que la mejor forma de proteger los derechos humanos es proteger la democracia y que la mejor forma de defender la democracia es defender los derechos humanos y que para eso es indispensable que los chilenos y chilenas, es más, todos los habitantes de este hermoso país, nos juntemos en un amplísimo arco democrático. La cuestión es que la ley 20.045 puso especial atención al resguardo de los principios de autonomía y pluralismo al determinar la conformación y la toma de decisiones del instituto. En este punto quiero ser categórico. El instituto es dirigido por un órgano superior, que es el Consejo, no por su director ejecutivo, que como lo dice su nombre a mí, al director o directora, ejecutar las decisiones del Consejo, presidir las sesiones de este órgano colectivo y dirigir administrativamente esta corporación. Y esto es fundamentalmente entender a propósito de las acciones judiciales por delitos de lesa humanidad, cuya aprobación no podía ser de otro modo, recaen en el Consejo, órgano superior del instituto. Miremos lo que los representantes del pueblo establecieron como este órgano superior: 2 consejeros designados por el presidente de la República, quienes deberán ser de distintas regiones del país. Bajo mi mandato, uno de ellos fue designado por el expresidente Sebastián Piñera y por el otro por la expresidenta Michelle Bachelet. En todas las decisiones fundamentales, ellos concurrieron con la unanimidad de sus votos. Es decir, es posible que hombres y mujeres que tenemos intereses, pasiones y ideas distintas nos pongamos de acuerdo sobre la base de lo que es la verdad. En segundo lugar, 2 consejeros designados por el Senado y 2 por la Cámara de Diputados. ¿Ya? Por otra parte, un consejero elegido por los decanos y decanas de las facultades de Derecho, que es mi caso, y por último 4 consejeros designados en la forma que establecen los estatutos por parte de organismos de defensa y promoción de los derechos humanos. Insisto, el pluralismo y la autonomía del instituto pretenden ser asegurados por el hecho de que su conducción esté en manos de un organismo colegiado integrado por 11 personas. Es un consejo, por lo tanto, plurinominal, no unipersonal, generado por distintos poderes del Estado y organismos de la sociedad civil. En el caso de los consejeros elegidos por el Congreso, estos se generan, como ustedes lo saben, por los 4/7 de los miembros de cada rama. Adicionalmente, se establece un régimen de incompatibilidades para ejercer el cargo de consejero, de tal manera que se busca preservar la autonomía y el pluralismo del instituto. Pero también, y esto es un factor central a tener en cuenta, el Consejo toma sus decisiones centrales por los 2/3 de los consejeros y consejeras, particularmente el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en materia de violación, promoción y protección de los derechos humanos, 2/3. Y lo mismo con respecto a las comunicaciones al gobierno y a los distintos órganos del Estado que estime convenientes. Su opinión respecto a las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran, violaciones a los derechos humanos que ocurran en cualquier parte del país. Y agrego una tradición heredada, que las declaraciones públicas del Consejo deben ser aprobadas por la unanimidad de sus integrantes, cosa que en algunos momentos dramáticos impidió que el Consejo pudiese
resolver materias tan importantes como la condena de la violencia en la Araucanía o la condena de las violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando estos eran ejercidos por particulares. Me refiero al 13 de noviembre del año 2019. Ahora bien, entrando en la segunda parte de mi exposición, situaciones de presión atentatoria de los principios de pluralismo y autonomía, quiero en primer lugar señalar que por pluralismo entiendo el respeto, la aceptación, el reconocimiento como algo valioso, que una comunidad nacional es una unidad en la diversidad, es decir, que en una comunidad nacional como es la patria de Chile, distintas filosofías comprensivas, ideologías, fuerzas sociales y políticas pueden convivir en paz dentro del marco de la democracia, en mutuo respeto. Y por autonomía entiendo la facultad que tiene todo órgano público, en este caso autónomo como el instituto, de darse sus propios estatutos, reglamentos y directrices, sujeto como toda otra órgano autónomo, por ejemplo la Contraloría, miembros de la Administración del Estado, a la fiscalización de la Cámara de Diputados. Así siempre lo entendí cada vez que concurrí ante ustedes personalmente con representación del instituto. Ahora, estoy hablando entre los representantes del pueblo de Chile que han hecho de los derechos humanos su causa principal en esta comisión. Por lo tanto, quiero hablar con todo el respeto que ellos me merecen. Lo que ustedes llaman presiones y yo llamo ataque a la autonomía y pluralismo del instituto empezaron la noche misma que fui elegido, donde públicamente se condenó que hubiese sido elegido con los votos de 3 consejeros que los críticos calificaron de derecha. Incluso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la época señaló que el nombramiento de mi persona como director ejecutivo era una buena noticia para el gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, 3 meses antes que se iniciara el llamado que nosotros denominamos la crisis social de octubre, literalmente ya había sido condenado. Lo expuesto da cuenta de críticas que además eran infundadas por razones exclusivamente ideológicas y políticas, provenientes de ciertos sectores de izquierda. Primero, porque las elecciones de todos los directores y directoras del INH anteriores a mi elección habían concurrido en su apoyo consejeros de derecha y centro derecha, quienes votaron sucesivamente por las exdirectoras Lorena Fríes, Branislav Maric y la actual directora en su momento, hoy día no, Consuelo Contreras. Lo cual indudablemente es una práctica sana, democrática y pluralista, pues como he indicado en otras ocasiones, la defensa de los derechos humanos debe ser una preocupación transversal y no solo el discurso de una parte de la sociedad chilena, por relevante que ella sea. Pero además, en segundo lugar, les pregunto a través de la presidenta, ¿cuál es el problema que consejeros y consejeras que han sido elegidos por las más altas autoridades del país o por organismos de derechos humanos o universidades que no pertenecen o no tengan una afiliación política de izquierda puedan dirigir el instituto? ¿Cómo garantizamos el verdadero pluralismo de la institución si excluimos en los hechos de ella y del debate a quienes piensan distinto? Esto no es un planteamiento que hice el 2019. Quiero señalarles que el 2016 planteé que el día que una persona como don Miguel Luis Amunátegui, de lo mejor de la tradición de la derecha liberal chilena, que integró la comisión RETI, fuera el director del instituto, una persona como él, le quedaría claro a todos los chilenos y chilenas que este es un instituto de todos los chilenos y chilenas. Lo dije el 2016 y lo mantengo hoy día. Otra situación de presión ocurrió 4 días después de mi elección, el 3 de agosto, donde un grupo de personas y organismos no gubernamentales, a quienes respeto mucho, cuestionaron mi elección como director ejecutivo única y exclusivamente por mi idea en materia de derechos sexuales y reproductivos. Nunca lo he ocultado, yo soy un católico de vertiente tradicionalista. Nunca, me convenga o no me convenga hacer esta declaración. No creo que el aborto sea un derecho humano. Y creo sí que determinar estas materias es competencia de los legisladores de los tribunales de justicia. Obviamente mi interés no era imponer mis postulados, pero les quiero señalar que simplemente he defendido lo que el instituto
aprobó en su informe anual de 2014. Pero quiero señalar que algunos de los consejeros que promovieron mi salida anticipada volvieron al punto que yo era inaceptable en presencia en la dirección del instituto por mi idea en esta materia. En concreto, la acusación nada menos decía que por mi pensamiento no defendía los derechos humanos de niños y niñas. Como se puede ver, la advertencia es estrictamente cultural y atenta contra el pluralismo que debe existir en el campo de los derechos humanos en un tema tan debatible como son el inicio de la vida y del deber del Estado de protegerla. Se me podrá objetar que estas críticas de orden cultural y ideológica son tolerables, incluso convenientes. Puede ser, pero no cuando éstas se basan después en una campaña en contra de quienes piensan distinto. ¿Mm? Además, el daño que se causa, al movimiento de los derechos humanos es enorme, porque si quienes pensamos distinto en estas materias, a una determinada mayoría circunstancial, vamos a ser acusados de violadores de derechos humanos, bueno, hay centenares de miles, por qué no decir millones de chilenos y chilenas que sentirán que la causa de los derechos humanos los excluye de principio, es decir, desde su fundamento mismo. Agrego que este planteamiento es una de las bases culturales e ideológicas de una cultura de la cancelación. Ante estas presiones fue necesario, para vergüenza del instituto, que el 5 de agosto tuviese que defender la idea, y está en la acta de la sesión de ese día, que una persona que venía de doctrinas o ideologías de derecho, de centro, derecho, derecha, o que fuera culturalmente católico o cristiana, podía dirigir el instituto. Fue necesario defender esto. ¿Ya? Y vuelvo a reiterar, el único límite al pluralismo es que las personas elegidas para dirigir el instituto adhieran a la causa de los derechos humanos y no justifique su violación de ningún modo, en ningún tiempo, en ningún lugar. Estas formas de presión fueron creciendo exponencialmente hasta materializarse en vías de hecho mediante tomas, paros y campañas de difamación, conformando una verdadera cancelación política y que ahora escala varios peldaños, conformando, lo digo responsablemente, a través de interposición no de una querella, sino que de varias querellas criminales que han pretendido manipular gravísimamente al instituto, atacando su autonomía y pluralismo, ataques ante los cuales el instituto no se ha doblegado. Estas medidas de presión y vías de hecho son simplemente las siguientes. Lo digo con dolor. Las asociaciones de funcionarios por razones estrictamente políticas, yo no declaré que las violaciones a los derechos humanos eran sistemáticas, yo no declaré que habían presos políticos, yo no declaré que había que liberar a los presos políticos mapuches, yo no declaré que había que desmilitarizar la Araucanía, que había que refundar Carabineros. Yo les pregunto a ustedes, señores diputados y diputadas, ¿quién está sosteniendo hoy día estas ideas? 61 días de paro. Segundo, ya en noviembre del 2019, asociaciones de derechos humanos hicieron igual solicitud, diciendo que mis declaraciones acerca de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, pero que estas no se habían acreditado que eran sistemáticas, por lo que quien afirmase lo contrario debía probarlo, se les calificó de graves y repudiables. Y que nuevamente se me supusieron intenciones, esto era parte de una estrategia de blanqueamiento al gobierno. También lo hicieron organismos de la sociedad civil que pidieron mi salida en reiteradas ocasiones, la última ante la Convención Constitucional. Por cierto, muchas de estas instituciones se repiten hoy día cuando se apoyan las querellas criminales. Tercero, luego la toma de las dependencias del instituto por parte básicamente de una organización de ex secundarios, la cual se extendió por 8 meses, pidiendo la salida del Consejo por nuevamente, ahora todo del Consejo, por no declarar cuestiones que eran propiamente políticas, de enorme relevancia del país y que era propio de la autonomía del instituto definir o no si la íbamos a declarar. El instituto no se doblegó. Cuarto, petición de renuncia por parte de los convencionales del Partido Comunista, pues entre otras cosas, al declarar que no habían sido sistemáticas las violaciones de los derechos humanos, estaríamos relativizando, yo en particular, ya las violaciones de los derechos humanos. Cuarto, intentos de impedir mi participación en diversos eventos, en algunos de los cuales se me llegó a decir que no podía concurrir porque no se podía garantizar mi seguridad. Quinto, presentación de una querella criminal, aunque les parezca increíble, en mi contra, siendo imputado por la desaparición forzada e inhumación ilegal de un ciudadano chileno.
inhumación ilegal y desaparición forzada. ¿Por qué? Recibí 103 denuncias de personas que eran detenidas desaparecidas. Octubre, noviembre, finalmente. Señalé que no me parecía prudente dar por hecho que eran desapariciones forzadas. Y hicimos la denuncia. De esas 103 personas, 102 volvieron a su hogar. Hay una que no volvió. Y por no haber presentado esa querella criminal, hoy día se me acusa no de encubridor, sino que de imputado. Estoy imputado. Ya, les quiero decir que la querella no se presentó, pero sí se presentó un recurso de amparo. Y el recurso de amparo fue acogido. Y se nombró un fiscal de derechos humanos, que 3 años después ha dicho que no hay antecedentes para sostener que la desaparición de esta persona tan comprometida a agentes estatales. Cuestión que ha sido firmada por la Unidad de Protección de Derechos Humanos y la Oficina Regional del Instituto. Sin embargo, concurriría a los tribunales de justicia para explicar que yo no participo en la desaparición de personas. Entonces, no se agrade a mi persona, se agrade a la institución. Finalmente, una serie de organizaciones de la sociedad civil, muchas les señalé que se repiten, apoyaron la querella criminal en mi contra presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Tercero, llevo 19 minutos, ¿no? Espero no estarlos cansando. Propuestas para fortalecer el pluralismo y la autonomía del instituto. Quiero partir por señalar que el instituto, en sus mejores momentos, fue capaz de lograr unanimidades. Y así, nosotros planteamos a la Convención Constitucional que para reforzar la autonomía y el pluralismo del instituto era necesario tomar una serie de medidas que lamentablemente no se acogieron. Y por eso tomamos acuerdos el 4 de abril de 2022. Hoy día vengo a reiterarlas ante ustedes. Estamos en un momento constituyente. Primero, que exista una sola institucionalidad de derechos humanos, no varias, para que así no se dupliquen funciones, presupuestos, personal, cuestión que podría agravarse por falta de coordinación o que abiertamente se adopten posturas contradictorias tras distintas instituciones de derechos humanos. Dos, que el órgano superior de esta institucionalidad de derechos humanos sea colegiado, pues el carácter unipersonal hace que su conducción no constituya un espacio de pluralismo y representación de todos los sectores de la sociedad. Es la dirección que la única institucionalidad nacional de derechos humanos debe ser una, pero donde todos los chilenos y chilenas se sientan representados en un ambiente de pluralismo y de autonomía. Los posibles inconvenientes que pudiera generar un sistema colegiado de elección superior, que los tiene, son abordables en una ley que regule su funcionamiento. Insisto, el carácter colegiado hace posible no solamente el pluralismo en filosofías comprensivas y distintas ideologías, sino que en diversas capacidades, sensibilidades que enriquecen el quehacer y la reflexión en materia de derechos humanos. Tercero, que el mecanismo de elección de dicho organismo involucre distintos poderes del Estado y que participen también de organismos de la sociedad civil y que exista un quórum calificado en su elección. El instituto tiene un registro de 180 organismos de derechos humanos, de los cuales en la última elección participaron 60 y eligen 4. Es de lejos el organismo autónomo donde más participación hay de la sociedad civil. Pero debo reconocer que uno de mis fracasos fue no lograr que el instituto fuera visto como un espacio donde gente generosa que se la juega por los derechos de la tercera edad, por gente generosa que se la juega por los derechos de la infancia, por la salud, también por la vida, se sientan habilitados para poder concurrir a este registro. Ahí yo creo que les pido a través de la presidenta de esta comisión que hagamos el mayor esfuerzo, que todos aquellos organismos de la sociedad civil que luchan por los derechos humanos tengan cabida en el instituto. Cuarto, que las más relevantes las decisiones y declaraciones de la Dirección Superior del INH sean adoptadas por quórum calificado, pues se debe evitar que dichas decisiones y declaraciones dependan de mayorías circunstanciales, afectando la legitimidad, diría yo, la fortaleza de esas decisiones. Quinto, que el proceso de nombramiento de los consejeros considere la participación de organismos de los derechos humanos
dando gran importancia ciertamente a las universidades y que quede clarísimo, ¿ya?, que no hay ningún obstáculo a ser director o consejero de derechos humanos en razón de consideraciones ideológicas, de raza, de sexo, de condición o orientación sexual. Sexto, que se consagre explícitamente un presupuesto progresivo y que de existir en situaciones excepcionales la necesidad de ajuste o disminuciones, ellos no puedan ser porcentualmente superiores a aquellos que se apliquen a los demás organismos públicos. Creo que se debe además establecer por una norma para evitar que el instituto sea instrumentalizado políticamente, que es una inhabilidad que está presente en la Defensoría de la Niñez, y que diría, una vez cesado en el cargo en virtud de cualquier causal, el director o directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos no podrá optar a cargos de elección popular, ni a otros de carácter directivo, de exclusiva confianza en órganos de administración del Estado, en todos los ámbitos en materia de derechos humanos, ni organismos colaboradores, sino que después de transcurrir un año desde la cesación del mismo. Se exceptúan de lo anterior las actividades académicas y docentes. Simplemente he leído la norma que rige para efecto de la Defensoría de la Niñez. 8. Además, y esto es esencial, para legitimar el INDH y la defensa de los derechos humanos se debe ampliar el mandato del instituto, permitiéndole que proteja a las personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos de tal importancia como son la vida, la integridad física y psíquica, la libre circulación o la propiedad pública o privada, cuando el Estado no cumple gravemente con sus deberes en orden a garantizar el respeto de dichos derechos. Esto acorde con las propias definiciones del Instituto contenidas en el Informe Anual 2019 y el desarrollo contemporáneo del derecho internacional de los derechos humanos. Quiero concluir. Primero, la autonomía y el pluralismo del INDH son dos bienes invaluables de toda institución de derechos humanos. El pluralismo se expresa en que al interior del instituto y especialmente en el consejo y en la dirección pueden y deben estar todos a quienes adhieren restrictamente a su causa sin discriminación alguna fundada en consideraciones de raza, cultura, ideología, sexo, condición sexual. 2. Que atendía la experiencia internacional, pasada y presente, las dramáticas consecuencias que han sufrido los derechos humanos cuando las democracias sufren un masivo ataque de descrédito activo de sus instituciones, de actos de violencia, de tolerancia ante la violencia, de falta de observancia del derecho, de deslealtad o semi-lealtad con los principios democráticos. En esos casos, ¿ya?, quiero señalar que estaría primordial del INDH promover y proteger la democracia, pues la primera víctima de los quiebres de la democracia son justamente los derechos humanos y, por cierto, las instituciones y organismos que los defienden. 3. Que en este empeño de defender con la mayor fuerza posible los derechos humanos siempre se deben buscar los acuerdos prácticos comunes, abarcando a todas y a todos a quienes adhieran a los derechos humanos, como se hizo en la Comisión Rettig, Comisión Vales 1 y 2 y en la mesa de diálogo. La experiencia del INDH durante sus mejores momentos vividas durante la crisis social demostró que esto era posible, porque la legitimidad de sus datos y propuestas no fueron cuestionadas ni siquiera respecto a aquellos agentes estatales que eran denunciados. 4. Que nunca más se ataque la autonomía y el pluralismo del instituto. ¿Quién lo atacó? Durante 2 meses ustedes saben que estuvo tomado. Les quiero señalar que en julio del 2001, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano, organizaciones regionales que representan el íntegro, como señalaron ellos, de las oficinas de Ombudsman del continente americano y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, expresaron su profunda preocupación ante los ataques sufridos por el instituto, señalando que dichos ataques se han materializado en la toma de sus dependencias, en una campaña pública de difamación o en diversas medidas de presión para forzar la fijación de posturas particulares en materia de derechos humanos. Condenando estos ataques sufridos por parte de grupos de interés y de presión que afectan la esencia de su autonomía y dañan la institucionalidad, el conjunto de ombudsman e instituciones de derechos humanos reconocieron
ombudsperson hoy día, y destacaron el trabajo realizado por el INDH desde el comienzo de la crisis social que vivió ese país a partir de octubre del 2019, que se tradujo en un encomiable despliegue en terreno de todos sus funcionarios y funcionarias a nivel nacional, en la presentación de 3.000 querellas criminales y en la promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos. Por eso mismo, ellos les llamó profundamente la atención que se quisiera instrumentalizar políticamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno, pues directamente se afectaba su autonomía. Y también ellos manifestaron su profunda preocupación ante las amenazas personales realizadas contra el director del instituto, es decir, más claro, echarle agua. Ahora, un nuevo ataque se produce mediante delirantes acciones penales en un intento, quiero decirlo muy responsablemente, de pasar de una cultura de la cancelación a un intento de una verdadera purga judicial, ¿no? Queriendo amedrentar a quienes dirigen o dirigirán el instituto, cosa que no lograron bajo mi mandato. Quinto, que el instituto será mucho más fuerte, es decir, más legítimo, si se refuerza su autonomía y pluralismo, estableciéndose este órgano superior colegiado y pluralista. Sexto, que era para reforzar esta autonomía y evitar su instrumentalización política, quien desempeña el cargo de director o directora no puede ser nombrado como persona exclusivamente por parte del Ejecutivo, que debe fiscalizar, inhabilidad que debiera durar 1 año, que se debe ampliar por las razones que expresé el mandato legal. Esto aumentará la legitimidad del instituto, entre otras cosas, respecto a una parte no menor de la ciudadanía, que no puede entender que el instituto no defienda a personas ominosamente violentadas sus derechos humanos por acción de privados, que los agentes estatales no son capaces de prevenir, investigar, juzgar y sancionar. Termino agradeciendo al acuerdo adoptado por esta Cámara a instancias de la Unión Democrática Independiente, con el apoyo de Renovación Nacional, de Bópoli, del Partido Republicano y de personas que hoy día me acompañan de la democracia cristiana, Erika Edo, Andrés Jonet, que nos acompañó, de Amarillos, y también de personas como Tomás Lago Marcino. Lo digo con orgullo. De eso se trata, que los institutos de derechos humanos y que la causa de los derechos humanos nos representen a todos. Agradezco las palabras de Alejandro Navarro, quien ha dicho que no puede entender querellas por delitos de lesa humanidad en contra de quien dirigió el instituto entre el 2019 y el 2021. Sé bien que esta no era una declaración fácil para un ex senador que sí presentó una querella por delitos de lesa humanidad. Y agradezco también a la ministra secretaria general de la Presidencia, quien ha dicho que le parece de todo punto de vista impropio e impertinente que se considere encubridor de violación a los derechos humanos al ex director del instituto. Me parece un despropósito completo y total. Esto demuestra que los chilenos y chilenas, cualquiera sean sus ideas, podemos decir que sí a los derechos humanos y no a las violaciones en nuestra patria, en nuestra amada patria y en todo lugar. Muchas gracias. Diputado Kaiser, gracias, diputado Guzmán. Muchas gracias, señora presidenta. Don Sergio, por su intermedio, señora presidenta. Yo fui probablemente uno de los críticos, no dentro del sistema político, pero desde redes, etcétera, más duro a su gestión. En lo que haya sido injusta mi crítica, don Sergio, le pido disculpas. Pero también es cierto que mucho de lo que estamos escuchando en este momento y que explica muchas actuaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos nos era desconocido. Si eso sirve de alguna manera de excusa, bueno, se tomará como sea. Me dice que hubo una acción concertada para presionar al INDH, para instrumentalizarlo de manera política, con un objetivo específico. ¿Cuál cree usted que era el objetivo de esta instrumentalización? ¿Cree usted, don Sergio, que esta instrumentalización continúa en este momento? O el intento de instrumentalización. ¿Quién cree usted que esta instrumentalización está concertada y planificada? ¿Quién cree usted que está detrás de esa concertación y planificación para esta presión?
¿Cree usted que las querellas que se interpusieron contra usted, don Sergio, son parte de un intento de asesinato de imagen para desacreditar sus declaraciones en estas materias? Continuando, ¿cree que aquí también hubo un tema respecto de su visión sobre quiénes pueden ser sujetos activos y pasivos de violaciones de derechos humanos, es decir, un conflicto más profundo, filosófico, respecto de cuáles son los roles que tenía que asumir el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Cree usted, don Sergio, que el 1810, si se pudiese probar una acción concertada de parte de muchos de los manifestantes, es decir, una organización de mando y control, se podría configurar la comisión de delitos contra los derechos humanos de aquellos que fueron víctimas, por ejemplo, de saqueos, asaltos, bailapasa y otros? Y concluyendo, don Sergio, ¿está usted informado de que no solamente en Chile se ha producido la situación en que armas no letales han producido daños oculares? Es decir, en Francia entre el 2016 y el 2018 hubo 44 casos de pérdida total de la visión en razón del uso de armas no letales, por ejemplo, de balines. ¿Y está usted informado de que allá se haya interpuesto alguna querella por violaciones de derechos humanos, tanto a la fuerza pública como al organismo de protección de los derechos humanos en el país galo? Muchas gracias, don Sergio. Don Sergio Mico tiene la palabra. Tengo que señalarlo. Vamos, si hay acuerdo, vamos a extender hasta las 16:15, no, 17:15 la reunión. ¿Están de acuerdo? Don Sergio Mico tiene la palabra. Bueno, con muchísimo la sinceridad y también el respeto con el cual se ha desarrollado esta sesión. Quizá hubiese sido mejor que lo hubiésemos hecho antes, sin duda alguna, pero porque veo que es imprescindible, entre otras cosas, aclarar medias de verdades, mentiras y buscar puntos de encuentro. Diputado, pésima Lilayu, ya, Mico Lilayu, tenemos la desgracia de tener apellidos raros. Reafirmo que no hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, reafirmo que no hay presos políticos, reafirmo ya que hubo presencia, usted señaló, son hechos objetivos y lo lamento. Los convencionales del Partido Comunista me pidieron la renuncia y ese no es tanto el problema, sino que la razón que aducían, que eran las opiniones que a esa altura nada más eran del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y bueno, simplemente yo les ruego que vean las redes sociales, la participación en la toma de parte de algunos diputados, de uno en particular. Yo no quiero seguir dando nombres, pero ahí están las redes sociales. Así que yo simplemente digo, diputado, que los hechos hablan por sí solos. Basta poner en Google ya quiénes fueron a la toma, quiénes pidieron la renuncia, quiénes impidieron que fuera reuniones, bueno, ahí está. Segundo, diputado Lavé, son grandes nuestras diferencias, efectivamente, vi en redes sociales que nos criticó y mucho, ya, siempre con respeto, pero bastante acre, ya, y me parece muy bien. Voy a referirme a qué momento las críticas pasan de legítimas a ilegítimas, pero los derechos humanos son universales o no son derechos humanos. Punto. Y en la medida que haya sectores del país que entiendan que los derechos humanos le pertenecen a un sector y no a otros, tenemos un problema grave no de la legitimidad del INDH, sino que de la legitimidad de la causa de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser el mínimo común, un acuerdo básico civilizatorio, no los máximos, pero menos de esto los chilenos y chilenas no vamos a tolerar. Y no es más ni menos que eso. Ahora, con respecto a la audiencia con el presidente Gabriel Boric, es un hecho que mientras fui director, esa audiencia no se produjo. Y por otra parte hay un segundo hecho, que el presidente de la República, cuando recibió el nuevo consejo, pidió disculpas.
y me las dio después personalmente a mí, me dio una razón. Ese es un segundo hecho que enaltece al presidente y yo he dicho que, bueno, esto está superado porque acá lo importante es que hay una relación entre el Ejecutivo, el Legislativo, los tribunales de justicia, la Fiscalía y el INDH, de tal manera de que los derechos humanos sean respetados, ¿ya? Cuesta asumirlo así, pero esto no es un problema personal. Yo cuando estaba hablando con víctimas de violación de los derechos humanos que decían las peores cosas de mi persona, yo me repetía, ¿ellos saben dónde yo vivo? No, no lo saben. ¿Saben quiénes son mis padres? No lo saben. ¿Saben en qué trabajo? No lo saben. ¿Saben lo que he hecho con mi vida en materia de derechos humanos? No lo saben, no importa nada. Porque lo que ellos sí sabían, que yo era el representante del Estado de Chile, que le había violado los derechos humanos, que no las había tomado declaraciones y no había hecho políticas de verdad, justicia y reparación. Punto. Eso yo es lo que representaba para ellos. Pero atención, después de escucharlos yo siempre les hacía la misma pregunta. ¿Por qué no le han hecho estas preguntas al presidente de la República? ¿Por qué no? Al fiscal, al Tribunal de Justicia, a los tribunales de justicia, al presidente de la Corte Suprema. Silencio se producía por una razón muy sencilla, porque ellos no han venido a hablar con ustedes. Yo sí. Punto. No hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, es decir, lo definí. Hay una concertación donde el Poder Ejecutivo organizó, planificó, ejecutó un ataque masivo a la población chilena. Yo digo hasta el día de hoy que no. Y me pregunta, diputado Palma, ¿quién ejecutó esa política de ataque sistemático a los derechos humanos? Y la respuesta, y lo voy a decir acá, es, según entiendo su criterio, Carabineros. El 97% de nuestras querellas son contra Carabineros. Y yo me pregunto, diputado Palma, ¿se está hablando hoy día de refundación de Carabineros por parte del Ejecutivo? ¿Se ha hecho un cambio en el alto mando de Carabineros? Yo le pregunto a usted, yo no soy parte de esta coalición de gobierno. Presumo que usted sí, puede ser un prejuicio mío, y si no es así, le pido disculpas. Pero esa es la pregunta. Porque acá, por razones de violación a los derechos humanos y por corrupción, se cambió 2 veces el alto mando de Carabineros. Hasta acá me quedo. Entonces, yo estoy disponible a aceptar mis responsabilidades políticas por las decisiones que tomé, lo que dije, pero lo mismo pido del resto. Presos políticos, bueno, ¿y dónde están los indultos? Si realmente se cree que hay presos políticos, yo me pregunto, ¿dónde están los indultos? No los dicto yo. Si hay presos políticos mapuches, si el Mogualmapu está militarizado, bueno, se siguen manteniendo los estados de excepción constitucional. Ah, pero hay un chivo expiatorio que tiene que responder que soy yo. Respondo por ello. Ahí están mis tweets, ahí están mis declaraciones, ustedes que la historia me juzgue. Yo no oculto nada. Tercero, diputado Tomás Lago Marcino, yo creo que era fundamental que nos juntáramos acá, agradezco la invitación, y bueno, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hay 4.401 víctimas de violación a los derechos humanos en el país? Bueno, les quiero decir que el instituto, en la región éramos 6, 8 personas, estuvo en 339 manifestaciones. Visitamos a 11.389 personas que estaban detenidas en 1.589 recintos policiales y estuvimos con 3.380 personas en 68 recintos de salud. Esa fue la magnitud de nuestro esfuerzo. Nuestra política fue no ver videos, no llevarnos por lo que parecía en las redes sociales. Nosotros lo que afirmamos fue lo que vimos y oímos. Ahora bien, y esto es central, por unanimidad del Consejo, dijimos que el instituto hace las denuncias, pero quien investiga, quien juzga y quien sanciona es la Fiscalía y los tribunales de justicia, no nosotros. Ahí debo reconocer una cosa, yo partí desde la base del principio evidente de la buena fe, y que una persona me decía a mí que sin estar participando o con estar participando en una manifestación con connotaciones violentas se le había disparado en la cara,
Se ponía entre comillas, esta es la declaración que hace esta persona. Nosotros hemos investigado estos dos casos y partimos de la base que presumiblemente esto ocurrió. Pero ¿quién determina eso? No nosotros. Y nuevamente, yo vuelvo a esas personas víctimas de trauma ocular que me representaban a mí, me decían, no hay sentencia por culpa suya, no me han llamado a declarar de 3.400 personas que el instituto representa. Hace 3 meses atrás había 1.000 que todavía no se les llamaba a declarar. ¿Responsabilidad del instituto? ¿No? Bueno, entonces, diputado Lago Marcino, yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo de acuerdo nacional para que esto nunca más vuelva a ocurrir, con medidas súper concretas, ya que voy a también señalar a propósito de la pregunta del diputado Ramírez, de que acá no estamos discutiendo de verdad justicia y reparación. Yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijo Lorena Frías. En su mandato había una instancia autónoma y pluralista, nos poníamos de acuerdo por unanimidad, en fin, pero tenemos y que también hubo ataque, hubo una toma también de 5 meses en los tiempos del director Marelich. Pero el hecho de que estas cosas no hayan ocurrido no significa que hayan sido buenas, como dijo el diputado Cristian Araña. Así yo de una afirmación de ese hecho no saco una conclusión ética inmediatamente, es pésimo. Porque lo que se está coartando mediante el miedo, la amenaza, la autonomía del instituto, porque uno tiene que tomar libremente la decisión en el Consejo Pluralista si se presenta o no la querella, si se hace tal afirmación o no. Y acá no es el problema de las amenazas personales, les quiero decir que los más complejos son las amenazas contra las familiares. Porque nuestros hijos e hijas, ustedes son diputados y senadores, no tomaron las decisiones que ustedes tomaron. Ustedes tomaron riesgo. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo. Ahora, con respecto a la otra cuestión, simplemente para responderle a la diputada Fríe, de las propuestas del instituto, ¿ya? Como una niña traviesa, dijo Gabriela Mistral, cuando se empezaron a enredarle todos los papeles en su discurso que hizo en la Universidad de Chile, me está ocurriendo lo mismo a mí, ¿ya? Pero disculpen, acá pillo a... ¿Ya? Entonces, sí, cultura de la cancelación, ataques contra la institución, hay que estar disponible a eso. El que no tiene esa madera, por favor, que no se meta de director o directora del instituto. No está obligado. Hay que estar obviamente preparado para eso, pero eso no significa que sea bueno. De hecho, una línea muy fuerte de los derechos humanos es defender los defensores de derechos humanos, y hay todas las organizaciones iberoamericanas de defensores de derechos humanos y institutos dijeron que el instituto se estaba recibiendo un ataque que no era procedente, ¿no? Entonces, ¿qué quieren que argumente más de eso? Si no lo dijo el Consejo, lo dijeron todas las organizaciones iberoamericanas, como también han condenado otros ataques contra otras defensorías de derechos humanos, por ejemplo, el caso boliviano. Porque no podemos naturalizar que es como que algo normal. Bueno, si usted se mete de director o directora al Instituto de Derechos Humanos, tiene que asumir que lo van a amenazar. No me parece. ¿Ya? Y con respecto al carácter político de las acciones gremiales, ahí tenemos un tema, porque obviamente las demandas gremiales, ¿ya?, tienen que ser conducidas, ¿ya?, por los gremios. Agrego otra cosa más. Obviamente en un organismo de derechos humanos tienen todo el derecho del mundo de dar opiniones políticas. Obvio, pero el punto es el siguiente, que llega un momento en que las opiniones políticas que dan los gremios y los funcionarios guardan silencio cuando el Consejo toma una decisión. Porque si no toma la decisión política, no vamos a decir que hay presos políticos, eso no les gusta, los gremios se toman, van a paro, bueno, ahí estamos mal, porque quien toma las decisiones es legalmente el Consejo. El instituto no es una ONG, ni una suma ONG. El instituto es un servicio público financiado por todos los chilenos y chilenas, que está fiscalizado en materia, por cierto, de personal por la Contraloría, que está bajo la fiscalización, obviamente, como la Contraloría de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Entonces, esas son mis respuestas
con toda la fuerza que puedo a la diputada Fríe, por el intermedio de la presidenta. A la diputada Osandón, bueno, le agradezco las palabras a favor de Miguel Luis. Él sufrió mucho en su familia, en sus labores, por las decisiones que tomó participando en la Comisión Rettig, pero él por eso es un hombre luminoso. Y por eso va a entrar a la historia cuando se cuenta la historia de lo que hicieron hombres y mujeres que pensaban distinto para decir, esta es la verdad. Esto que se dice que no hay verdad, que todo es subjetivo, eso es mentira. Hay verdades. De hecho, don Miguel Luis dijo, esto fue lo que ocurrió en Chile. Y hay verdades de derecho. Esto fue malo. Y el Estado de Chile tiene que hacer verdad y justicia y reparación. Por eso don Miguel Luis va a entrar a la historia, va a estar su nombre en la historia. Y eso lo hace grande. Ahora, el instituto hoy día, a través de su estructura, cumple con los principios de París, claramente, de autonomía y de pluralismo. El problema está que está sometido a un ataque brutal por fuera, ataque político, social, en fin, y también al interior del instituto hemos tenido problemas, yo los he señalado también, que no puede seguir ocurriendo con respecto a la actitud de quienes al interior del instituto, si no les gusta lo que resolvió la dirección, el consejo, presionan a través de vías de hecho. Bueno, también le contesté, diputada, ya lo que dice en relación con la situación a nivel mundial. Los ataques a los institutos de derechos humanos es un problema. En Argentina nunca se ha nombrado el defensor. No quiero hablar de lo que pasó con los defensores en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, porque ahí también yo les pido que hagan un juicio comparado con lo que hizo el instituto y no lo hizo. Compáranos con Ecuador, con Bolivia, con Argentina. ¿Cuáles presentaron 3.000 querellas? Bueno, porque acá hay un juicio comparado. Bueno, don Cristian Araya, ¿por qué no se desalojó el instituto? El 8 de julio estuve con ellos y me encontré con dos tipos de demandas. Uno, completamente política, que la que he señalado, pero por otra parte había 3 personas, 2 que les faltaba un ojo, el instituto los representaba a uno y el otro le echaba la culpa al instituto por una querella que había presentado un organismo de derechos humanos que no era el instituto, porque cuando se escucha derechos humanos, la gente asocia inmediatamente al INDH. Bueno, y estaban con atención de los psicólogos y psicólogas del instituto, pero ellos entendían que el instituto era responsable por la falta de política de reparación, etc. Ellos me hablaban de sus situaciones personales, pero la organización secundaria o de ex secundario que estaba hablando, lo único que hacía era hablar de sistematicidad, etc. Bueno, ¿cuáles eran los deberes del director del instituto? Primero, hacer la denuncia. La hicimos. Y durante 7 meses tuvo hecha esa denuncia. Luego, cuando se nos entregó el instituto por unanimidad, el consejo dijo, bueno, estos son los daños, se entregan los antecedentes. Porque yo creo que en momentos dramáticos de la historia de los pueblos en democracia se pueden utilizar medidas extrainstitucionales, no contrainstitucionales. Desobediencia civil, yo creo en eso, lo enseño. ¿Ya? Lo viví contra una dictadura, pero les quiero decir una cosa. Claro, uno si va a violar la ley para defender sus principios e ideas, sí tiene que atender también a las consecuencias, porque si no esto no tiene ninguna gracia, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenía que hacer? Hacer la denuncia se hizo. Segundo, el instituto tenía que seguir funcionando. Director, le quedan 4 minutos, para por que favor, usted- porque tenemos otra sesión. Bueno. Tiene que terminar. Reglamento. Necesito que él termine. Lo que pasa es que faltan varias respuestas a varios diputados, entonces a lo mejor podemos extender esta para la próxima sesión, porque es tremendamente importante y relevante lo que se está discutiendo aquí. Bueno, muy brevemente, entonces, Diputado, primero, perdón, el don deber- Sergio, don Sergio, hay una propuesta que déjeme sancionarla para que no sea rápido y terminamos aquí mejor. Hay una propuesta de que extender la sesión para la próxima semana, no, son en 2 semanas más, a los integrantes de la comisión. ¿Hay acuerdo? Don Sergio, le puedo proponer porque no va a alcanzar mis No, no, 3 no. minutos. no responderle a usted. Y yo contrapregunta. ¿Y usted es la que termina haciendo la contrapregunta? No, todos tenemos derecho, pero yo No, soy no, la que pero ordeno perdona, la pero- sesión. Pero yo La cierro. presidenta de la comisión. No, cierro yo. Cierro yo, Me parece muy bien usted es representante del pueblo, no yo. también. Bueno, en acuerdo, no, pero es que me lo preguntó a mí. No, yo ¿Quiere estamos- preguntarle al diputado? Muy bien. Por lo tanto, como acuerdo, la próxima sesión quiero
voy a hacer una síntesis porque necesito que para todos y todas quede claro. La próxima sesión es señor Mico, para que la agende el miércoles 23 de noviembre a las 15 horas. Y por lo tanto, el plazo de entrega no lo vamos a dejar igual. No, eso queda igual. Igual, estoy puro leseando. Sí, Igual, no ya. tiene nada que ver. Y don Sergio, entonces le agradecemos su presencia y terminada la audiencia. Constancia que quedó en la mitad de la respuesta de la semana. No, La voy a cobrar. No, déjela anotada, por favor. Ya, entonces, sí, se lo solicité. ¿Ya? No solamente Ok. la intervención, sino que voy a cada una de las acuerdo. críticas que se ha hecho acá, hay un documento que acuerdo. está en la página web del instituto y se las voy a mandar a través suyo para que las haga ver a cada uno de los diputados y senadores, de acuerdo a las preguntas que cada uno de ustedes me hizo. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.